Buenas tardes, estamos con María Teresa Andrueto. Ella es una de las escritoras, poetas argentinas más reconocidas en el mundo. Entre tantas distinciones, ha recibido, por ejemplo, el premio Hans Christian Andersen, que es considerado el Nobel de la Literatura Infantil. Ella es cordobesa, nacida en Arroyo Cabral, y se considera a sí misma como una trabajadora cultural. Con su impulso, con su aliento, con su presencia, estimula la lectura y la escritura en numerosas escuelas. Bienvenida, María Teresa, gracias por participar de esta convocatoria de Redacción Mayo. No, gracias a vos, Alejandro, un gusto. Bueno, el tema es la violencia de género, el tema que nos reúne. Hace 5 años, el grito de Ni Una Menos inundaba como un río las calles argentinas. Fue un movimiento que vino a sacudir las conciencias a propósito de la violencia de la mujer, de los incontables casos de femicidio, una palabra nueva en el dolor argentino, un concepto que se incorporaba a los anales del dolor argentino. Sin embargo, toda esa toma de conciencia no ha impedido que se sigan produciendo los casos, que se sigan generando estas situaciones. Yo te pregunto, ¿cómo ves, cómo viste, cómo viviste aquel momento y cómo ves esto que no se detiene, esta sangría de mujeres que no se detiene? Bueno, por un lado, con mucha intensidad aquel momento, que me parece que no ha sido solamente un hito para la sociedad argentina, sino para el mundo, porque incluso recuerdo que poco después del primer Ni Una Menos, yo había hecho un viaje, estaba en Alemania, y vi en una revista alemana en la tapa este movimiento de Argentina como una muestra al mundo, ¿no? De modo que, bueno, yo creo que ha sido central en el desarrollo de nuestra sociedad y que ha visibilizado y visibiliza muchísimas cosas, sigue teniendo mucha potencia. Bueno, entre otras cosas, tenemos un Ministerio de la Mujer, creo que hubiera sido impensable sin semejante movimiento. Hay que considerar que todos esos logros sociales tienen que ver con el accionar del movimiento o de los movimientos feministas, porque también hay una diversidad ahí importante, ¿no? Claro, claro. Para mí todo eso es central, creo que ha cambiado para siempre ciertas cuestiones en la sociedad, a la vez que las viejas cuestiones, los antiguos patrones de comportamientos y demás sociales, eh, también siguen existiendo y resistiendo en distintos lugares de la justicia, de la vida privada, de las instituciones, etcétera. Y también el hecho de que mientras, digamos, que hay sectores o formas de funcionamiento social que se sienten atacados y se vuelven más virulentos incluso en estas condiciones, ¿no? Sí, es lo que, bueno, uno piensa que, o se ha dicho a veces que los casos de femicidios antes se cronicaban, Claro. en las crónicas policiales aparecían como crímenes pasionales, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, más allá del cambio de concepto, hay algo más que tiene que ver con esta época y con estos últimos años, y que diría que tiene que ver con lo que es parte de una reacción revulsiva frente a la independencia de la mujer, sobre su destino, sobre su independencia económica. Hay como un retorcimiento cultural también detrás de esta historia, ¿no? Sí, sí, yo no soy, como te dije antes, fuera de cámara, yo no soy una especialista en el asunto, aunque sí he leído bastante, pero me parece que, bueno, nadie entrega sus beneficios, sus privilegios de buena gana, digamos. Claro. Siempre hay una lucha, hay una resistencia, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, eso por una parte. Por la otra, mayor visibilización, como vos bien decís. Bueno, yo recuerdo de crímenes en mi pueblo, y bueno, nadie hablaba de femicidio ni de feminicidio, se hablaba de crímenes pasionales y de problemas de pareja, y etcétera, ¿no? Incluso más,
se hablaba de justificaciones en el caso en que la mujer hubiera tenido otra relación y demás, se encontraba como, casi diría que ella se lo había buscado y demás, ¿no? Eso estaba en eso es lo que ha cambiado, entonces hay más visibilización, pero también me parece, esto habría que verlo con un especialista, me parece que hay un más rápido, un más veloz paso al acto. Um, digamos, lo que antes a lo mejor se resolvía con una violencia más que no implicaba la muerte, digamos, bueno, se ve en muchos casos un rápido paso a una acción de Claro. destrucción total del otro. Mucho más desaforada la violencia. Sí, Más. sí, parece menos instancias de la palabra, menos mediado entre la ira y el acto, ¿no? La ejecución, claro, de esa ira. Bueno, y mientras tanto, en esta cuarentena en la que nos ha puesto la pandemia, que hace ya tantos días, los casos de violencia de género parecen haberse acentuado. Un lado, por una parte, lo demuestran así los numerosos pedidos de auxilio, y por otra Sí, parte, los números de femicidio sí. siguen confirmándose. ¿Qué podría pasar? ¿Qué elementos podrían jugar en contra de la mujer en una situación de cuarentena? De los que vos puedas ver. Bueno, yo creo que obviamente el encierro primero potencia, eh, y por la otra dificulta las posibilidades de ayuda, a pesar de que el Estado, a través del Ministerio, las redes feministas y demás, ponen muchos modos de, bueno, muchos instrumentos para denunciar, para avisar, bueno, hay que ver que se trata de un espacio donde, digamos, si hay un grado de violencia potencial que se puede poner en acto, se está durmiendo con el enemigo, como decía aquella película, ¿no? Entonces, bueno, Claro. eso vuelve todo más complejo, más difícil. Las condiciones habitacionales también, ¿no? Porque a veces hay personas que no han podido hacer la cuarentena de una manera Vaya, más, claro, más holgada, más cómoda, no solamente desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista psíquico, ¿no? claro, claro, claro.